¿Cansado de que tus dibujos se vean rígidos y aburridos? Es muy frustrante. Quédate en este video que te tengo la solución. Hola amigos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente a su canal Creeper Artista Plástico. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que lleva por nombre flujo, principio dinámico aplicado al dibujo. ¿Pero qué es el flujo? El flujo en sí es un principio que aplicado a nuestros dibujos dejarán de verse rígidos. Una vez que lo conoces, lo entiendes principalmente y después intentas a dominarlo, notarás cómo tus dibujos empiezan a verse cada vez más dinámicos, más divertidos, con mucho más movimiento. Un ejemplo claro de este flujo aplicado sería Spider-Man. Tú notarás cómo en las poses de Spider-Man en los cómics tiende a verse bastante dinámico, y esto se debe a que el principio está bien aplicado sobre su anatomía. Pero no te desesperes y quédate hasta el final, porque lo veremos un poquito más adelante. Vamos a comenzar por el principio. Bueno, pues empecemos. Para comprender el flujo como tal, debemos de empezar a entender el dibujo como una especie de mecanismo, como una especie de principio lógico. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a pensar en la línea como una fuerza. Todo esto suena bastante físico, pero vamos a pensar en la línea como una fuerza y en el espacio de dibujo como un sistema de fuerzas. Y como cualquier sistema, tiene sus propias reglas y sus métodos y formas de trabajar. Por ello es sumamente importante que te quede bien claro el principio y que lo entiendas, pero por favor, no te desesperes, ten paciencia y vamos a empezar principalmente con un ejemplo que todos podemos entender. Ahora mismo estás viendo un columpio. Este niño del columpio está rígido, estático, no puede moverse. Si este niño comenzara a mover la pierna izquierda hacia adelante y la pierna derecha hacia atrás al mismo tiempo, ambas, al mismo tiempo haciendo esto, lo que ocurriría sería que no obtendría movimiento. Sabemos cómo funciona muy bien un columpio, sabemos qué tenemos que hacer para que se mueva. Entonces, si este niño moviera un pie hacia adelante y un pie hacia atrás, evidentemente no conseguiría moverse y se quedaría estático en el lugar donde está sentado, por lo cual no habría movimiento. Por otro lado, en este nuevo ejemplo, podemos ver que el niño comienza a mover sus dos piernas hacia adelante, sus dos piernas hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Comienza a verse reflejado un movimiento. Todos hemos subido a un columpio y sabemos que con este principio logramos hacer que se empiece a balancear el columpio. Tal vez estarás pensando, ¿qué tiene que ver todo esto con el dibujo y el flujo? Bueno, pues es muy importante y muy básico. Lo que tiene que ver con el dibujo es el desequilibrio. Es decir, este niño, para lograr moverse en el columpio, necesita generar un desequilibrio de fuerzas. Lo mismo necesitarás tú en tu dibujo, generar un desequilibrio de fuerzas. ¿Recuerdas al principio que te dije que la línea la íbamos a ver como fuerza y el espacio de dibujo como un sistema de fuerzas? Bueno, pues tienes que generar un desequilibrio en tu línea, en tu dibujo como tal. Pero paciencia, que iremos viéndolo y desmenuzándolo poco a poco para que quede cada vez más claro. Y es así como en base a estos desequilibrios que se obtiene el movimiento. Si ya comenzaste a entender, que bueno, si no, por favor ten paciencia, que poco a poco irá cobrando sentido todo esto, ¿ok? Es importante que pongas mucha atención para que te quede bastante claro. Llegando hasta este punto, vamos a hablar de dos términos muy importantes, que son simetría y asimetría. Comenzaremos por la simetría. La simetría significa que algo es simétrico, que es equitativo, igual de ambos lados. Por ejemplo, nuestro rostro en teoría es simétrico, porque si lo dividimos por mitad, tenemos un ojo de cada lado, una fosa nasal de cada lado, la misma cantidad de dientes de cada lado. En teoría, y digo en teoría porque sabemos que ningún ojo es igual al otro y tenemos ligeras variables, pero en teoría eso es simétrico, ¿ok? Pues eso es la simetría. Y por otro lado, tenemos la asimetría. ¿Qué es la asimetría? La asimetría es lo contrario a la simetría. Es decir, cuando algo es asimétrico, significa que no tiene simetría. Un ejemplo de asimetría sería, por ejemplo, un árbol. Sabemos que el árbol crece el tronco y empieza arrojando una rama para acá, otra rama para allá, de repente salen aquí flores, de repente esta rama se secó. Entonces todo el tiempo va a ser diferente si lo dividimos por mitad. Un árbol es imposible que sea simétrico, que tenga la misma cantidad de hojas de los dos lados, la misma cantidad de ramas, troncos, etc. Ese es un ejemplo de asimetría. Yo, inclusive estando aquí de pie frente a ustedes, en esta posición soy simétrico. Si me divides por mitad, soy simétrico. Pero del momento en que yo hago alguna posición diferente como esta, ya soy asimétrico. No hay forma de que me dividas por mitad y yo sea exactamente igual de ambos lados, porque ya tengo un desequilibrio en mi composición.
un desequilibrio en mi postura. Una vez conociendo estos dos términos muy bien, les muestro. De un lado tenemos los patrones simétricos o principios simétricos y del otro lado tenemos los principios asimétricos. Los principios simétricos que podrás ver en rojo en la pantalla son aquellos que no tienen dinamismo, que no tienen flujo, que no funcionan para expresar movimiento en tu dibujo. Podemos verlos, son recto, recto, cóncavo, cóncavo, convexo, convexo. Recuerda que cóncavo viene de cavar, cóncavo es como surco, es todo aquello que es hacia adentro del elemento, ¿no? Por ejemplo, la cintura de una mujer sería cóncava, mientras que las caderas serían convexas, ¿se entiende? Cóncavo hacia adentro, convexo hacia afuera, ¿sí? Viéndolo, por ejemplo, en un rostro de perfil, podríamos decir que la parte de la glabela, la frente, esta parte de aquí es convexa, mientras que este surco de aquí, que es la nación, es cóncava. Aquellos que son simétricos no tienen flujo, no tienen movimiento. Por otro lado, aquellos que son asimétricos tienden a tener mucho movimiento. Es por eso que el niño en el columpio logra generar movimiento, porque empieza a hacer desequilibrios. Estira los pies, se inclina hacia atrás, recoge los pies, se inclina hacia adelante, estira los pies, recoge los pies. Y ahí es donde empieza a generar un movimiento a base de un desequilibrio de fuerzas, un desequilibrio de líneas, para que lo entiendas mejor, ¿ok? En el lado de los asimétricos tenemos los análogos, que son como curvas paralelas. También tenemos los alternos, que nos recuerda al nado de un pez. Y por último, pero no menos importante, tenemos los desiguales, que podríamos resumirlo a un largo y dos cortos. Y llevado esto a la matemática, imaginemos a dos personas empujando un bloque del mismo lado. La persona que empuja del lado izquierdo empuja con una fuerza de +3, la persona que está del otro lado con una fuerza de -3. Al enfrentarse estas dos fuerzas, +3, -3, obtenemos como resultado 0. No hay movimiento. Nos quedamos donde empezamos, totalmente rígido. Pero ¿qué pasaría si pasas a una persona al otro lado para que se sumen las fuerzas? Entonces ahí sí habría movimiento. Lo mismo pasa en nuestras líneas y nuestros dibujos. Paciencia, te lo digo nuevamente, ya vamos llegando al punto clave de todo esto. Porque si te explico el punto clave sin explicarte la teoría, no va a tener sentido, ¿va? Mucha gente explica esto en videos de TikTok, en videos de YouTube, en imágenes, pero no te explican la teoría, que es lo realmente nutritivo para tu cerebro. Ok, pero todo esto no tiene impacto en nuestro cerebro si no lo vemos por medio de un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han querido dibujar un figurín anatómico de esta forma, como se ve en pantalla? Y pues terminas un poco frustrado, ¿no? Porque tiende a verse rígido, tiende a verse estático, pesado, no se ve dinámico, flujoso, con movimiento. Entonces esto se debe a, efectivamente, está lleno de simetrías. Revísalo, tenemos recto recto, cóncavo cóncavo, y puedes verlos repetidos en toda la estructura. Es por ello que no está funcionando este figurín. Por este otro lado tenemos un figurín desarrollado a base de flujos asimétricos, de patrones asimétricos, evidentemente tomando de referencia el cuerpo humano. Ahora que eres consciente de ello, vas a poder visualizar esos flujos en todas las superficies y en todos los lugares, dibujos, imágenes de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier elemento vas a tener ya la capacidad de visualizar si este elemento es rígido o es dinámico. Y cuando es rígido o dinámico, el por qué lo es. Eso es lo más importante, que lo entiendas y sepas explicarlo. ¿Por qué es rígido o por qué es dinámico? Entonces, evidentemente, en este figurín no hay movimiento y este otro figurín sí hay movimiento, es dinámico, hay un desequilibrio, hay fuerzas que van, fuerzas que vienen. Por ejemplo, tenemos el cráneo inclinado hacia adelante, pero después la séptima vértebra se va hacia atrás y después tiene una inclinación hacia adelante, pero después la columna regresa. Entonces todo esto lo podemos resumir a, volviendo al principio, línea. La línea es una fuerza, y si estamos buscando asimetría para dar movimiento, tenemos que pensar en positivo, negativo, positivo, negativo, es decir, cóncavo, convexo, cóncavo, convexo, para generar una especie de nado de pez. Esto es muy importante, porque aplicado al dibujo siempre obtendrás elementos dinámicos, con mucho movimiento, muy divertidos, para que no tiendan a verse aburridos y acartonados tus dibujos y tus creaciones. A continuación te voy a mostrar algunas obras clásicas, vamos para allá, y te voy a evidenciar cómo es utilizado el flujo.
En este primer ejemplo tenemos una obra de Miguel Ángel que todos conocemos. Chequen por favor la anatomía de Miguel Ángel. Miguel Ángel tendía a usar su anatomía de una forma muy exagerada. Eran figuras humanas yo pienso que si las bajáramos y las comparáramos con un humano promedio, estas figuras humanas que él representaba medían fácilmente 2,40 metros, 2,30 metros. Eran proporciones de 10, 12 cabezas de altura. Y bueno, era un modelo idealizado del ser humano, ¿no? Lo que hacía Miguel Ángel. Pero chequen por favor esos detalles, la muñeca. Chequen cómo se ve la muñeca como si estuviera fracturada. Chequen toda la cantidad de curvas que hay en el músculo trapecio, todas estas cantidades de curvas que hay en los dedos, en las piernas. O sea, es absurdo. Si te pones a analizarlo, es ridículo. Dices, no hay ningún cuerpo así, no existe un cuerpo así. Busca a la persona más, vamos a decir, fortalecida, busca un fisiculturista y no tiene el cuerpo así. Es ridículo, es idealizado, es fantasioso una anatomía así. La pregunta aquí clave, la pregunta es, ¿se ve mal? No, no se ve mal, se ve poca madre. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel conocía este principio y lo abusaba totalmente, abusaba de este principio y lo aplicaba rotundamente en todas sus obras. Por ello es que todos sus cuerpos, a pesar de ser pesados, grandes, enormes, siempre se ven dinámicos, siempre se ven divertidos y en movimiento. Son agradables visualmente. Ya te empieza a quedar claro, ¿verdad? Vamos a ver este otro ejemplo. Este es un boceto también, me parece, de Miguel Ángel. Checa cómo esta parte del hombro, del brazo, del bíceps está como si estuviera fracturado, pero como tiene el principio bien empleado del cóncavo, convexo, positivo, negativo, boom, funciona bastante bien y se ve bastante agradable. En este otro ejemplo de Caravaggio también puedes ver los flujos presentes, aunque un poco más sobrios, no tan exagerados. Y por último te mostraré algunas imágenes de Adara Sánchez, donde podrás ver con pocas líneas, pero un conocimiento profundo de dibujo y sobre todo de flujo, logra darle mucho movimiento a estos dibujos, a estas creaciones. Este es de mis favoritos, revísalo, mira qué agradable es. A pesar de que tiene una pose toda rígida y toda tiesa, es muy dinámico, sus contornos son muy dinámicos y es bastante agradable visualmente. Sus composiciones son también dinámicas porque está en desequilibrio, ¿no? Hay más peso hacia un lado que hacia el otro visualmente. Entonces, el flujo es aplicable tanto a mi dibujo como a mi composición pictórica. Muchas gracias por ver el video, espero te haya quedado bastante claro. Ahora cuando hagas algún dibujo solo recuerda que todo está lleno de flujos, ¿sí? Y si tienes duda de ello, simplemente revisa tus brazos y te darás cuenta de que está lleno de cóncavos, convexos. Hasta la punta de tus dedos estás lleno de flujos. El rostro tiene flujos, la nariz tiene flujos, todo está lleno de flujo, de este principio dinámico. Entonces hay que ser atentos ahora que lo conocemos. Todo lo que aprendas de teoría es bastante interesante y nutritivo para tu cerebro, para entender las cosas de otra forma y darle un giro a tu expresión. Recuerden que tenemos clases presenciales en Guadalajara. Si quieres aprender este tema del flujo más a fondo, con ejercicios y con algunos tips extra que son bastante importantes, que no alcanzo a mostrarles en este video, puedes adquirir el curso a un precio bastante accesible. Ponte en contacto conmigo, ya sea por aquí, por YouTube o por mis redes sociales, que estoy como Creeper Artista Plástico, ya lo sabes. Y pues muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo a todos y me despido mandándoles un saludo desde nuestro estudio móvil que construimos sobre un remolque. Lleva por nombre Providence Tattoo Studio en honor a nuestro querido Lovecraft. Si quieres checar cómo se llevó a cabo este estudio móvil de tatuajes que está montado sobre un remolque que construimos nosotros, puedes checar aquí el enlace para que veas paso a paso cómo lo hicimos, el proceso, cómo lo levantamos desde cero. Y presumiéndoles que somos el primer estudio en Guadalajara que trabaja de esta forma. Somos un estudio privado montado sobre un remolque que funciona por medio de paneles solares. Así que nos vemos hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Cuídense mucho.